En esta parte, con la colocación de catéter, tercer o cuarto espacio lumbar, para el drenaje del líquido cefalorraquídeo y vigilancia de su presión y mantener la presión del líquido cefalorraquídeo por debajo de 10. Hablaba, por ejemplo, con Andrés, que hace mucha cirugía de aorta. Por ejemplo, cuando hacemos o cuando colocamos endoprótesis en aortas torácicas, cuando ya se cubre por encima de 20 centímetros y hay un riesgo de paraplegia. Entonces también está indicado hacer el drenaje del líquido cefalorraquídeo. La semana, hará un mes, cuando quisimos tratar a un paciente y sabíamos que íbamos a cubrir toda la aorta, estamos en el dilema de poner o no poner el catéter lumbar, pero como no estamos haciendo de rutina, como que también puede tener complicaciones. Bueno, eso es lo que nos teníamos más o menos esa idea, esa noción. Pero el que maneja más esto es anestesiología y nos gustaría que en algún momento nos dé una charla o hablar con la doctora Villarroel de cómo podemos hacer para que ellos nos pueden dar algunos alcances al respecto. Andrés me hablaba, dice que en España lo ponen un día antes para evitar de que en el momento de hacerle mismo, antes de la cirugía, puede que se hace varias punciones y se anticoagula y el paciente puede hacer una hemorragia y al final puede terminar enclavándose. Entonces, también tiene sus cosas. Siempre poner una arteria radial derecha y femoral derecho. Vías venosas periféricas, central. También lo ponen Swan-Ganz, un termómetro para medir la temperatura. Sabemos que necesitamos una hipotermia leve, 32 a 34. NIRS, tubo de doble lumen para una ventilación selectiva y decúbito lateral derecho parcial, ¿no? Como decíamos la semana pasada, entre 60 a 90 grados, con una cadera desviada a la izquierda más o menos en 30 grados. Esto prácticamente es el escenario de anestesiología. Más o menos repetir de la pasada, estrategia para la protección de órganos. Y les decía que las tres complicaciones que nos debe preocupar a nosotros en este escenario es la paraplegia por lo de la médula espinal. Como se va a reemplazar toda la aorta, entonces tenemos que entender que la circulación de la médula espinal se da básicamente por la vertebral que nace de las dos subclavias. Por ende, siempre todo paciente debe tener indemne la subclavia y la hipogástrica, siempre. Es una regla. Entonces, y como la médula espinal se perfunde por la vertebral que nace de la subclavia, por las arterias intercostales, las arterias lumbares y la arteria de las hipogástricas, en reemplazar la aorta, prácticamente nos quedamos sin perfusión de las intercostales y las lumbares. Entonces, el paciente corre el riesgo de hacer una paraplegia, pero no solo por esto, sino también por la presión arterial media. Hay muchos factores que están asociados a la paraplegia. Y la insuficiencia renal, el mismo hecho de que el riñón queda sin perfusión, está con riesgo de sufrir una insuficiencia renal, y la isquemia mesentérica o isquemia intestinal, ¿no? Entonces, la paraplegia, la insuficiencia renal y la isquemia intestinal son las tres complicaciones potenciales de esta cirugía. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué necesitamos? La perfusión aórtica distal. Es decir, en un momento que yo voy a clampar la aorta a nivel de la subclavia, por debajo de la subclavia, prácticamente todo el cuerpo queda sin perfusión. Entonces necesitamos un bypass, sacamos flujo del corazón y llevar a la aorta distal al clampaje. ¿Para qué? Para perfundir ya sea los órganos viscerales, los riñones, miembro inferior, todo prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos hacer una perfusión aórtica distal. La otra es la hipotermia sistémica leve, ¿no? Es más o menos de 32 a 34 grados. Esto no solo protege a la médula, también sino protege a todos los órganos. Y siempre que sea posible, dicen los riñones, hay que enfriar con infusión cristaloide.
más o menos de 4 grados, ¿no? Eso más o menos se da entre 300 a 600 cada 6 minutos. Y monitorización de potencial de bocados de la médula espinal. Hacer el drenaje del líquido cefalorraquídeo y hay que ser agresivos con el reimplante de las intercostales. Cuando tengamos intercostales o lumbares grandes que no tienen flujo, es porque probablemente no tenga colaterales. Entonces, esas arterias se tienen que reimplantar. Hay que ser bien agresivos en esto. Todo eso para evitar la paraplegia. Y esto, básicamente, en el aneurisma tóraco-abdominal tipo 2, que es el extenso, ¿no? Desde la subclavia hasta las ilíacas. Entonces, para yo proteger la médula espinal, necesito 5 cosas. Utilizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero ¿para qué, no? Más o menos para entender acá. Mira, dice, la presión de la perfusión de la médula espinal, este es más o menos igual que la presión de perfusión cerebral, ¿no? Dice, la presión de perfusión de la médula espinal es igual a la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo. La presión de la médula espinal tiene que estar por encima de 60. Este es igual que también que tengamos, por cada órgano tiene su presión, ¿no? Igual las coronarias también tienen su presión de perfusión coronaria, la cerebral igual. Entonces, esto va a ser igual a la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo, que tiene que ser por encima de 60. Entonces, eso implica que mi presión arterial media debe ser mayor por lo menos en promedio de 70, 80, y si la líquido cefalorraquídeo, la presión está por debajo de 10, entonces 80 menos 10 será 70, ¿no? Entonces, si tengo 70 menos 10, será 60. Pero ¿qué pasa si tengo 20 de presión de líquido cefalorraquídeo y mi presión arterial media tengo 60? O sea, mi presión de perfusión está por debajo de 40. Entonces, está haciendo isquemia, ¿no? Más o menos acá para que puedan ver, la presión mayor de 80, la media, el líquido cefalorraquídeo por debajo de 15, entonces eso va a ser más o menos la presión de perfusión de médula espinal por encima de 60. 80 menos 15 será pues 65. Entonces, para eso es utilizamos el catéter de drenaje, ¿no? Si yo veo que mi presión está, un ejemplo, 65, entonces trato de drenar para que mi presión del líquido cefalorraquídeo que está en 20 me baje por lo menos unos a 10, a 5, entonces ya tengo más o menos una presión de perfusión cercanos a 60. La hipotermia leve más o menos de 32 a 33 grados. La perfusión con derivación del corazón izquierdo. Bueno, como decía, Coselli hace básicamente con derivación izquierda. Entonces, es entender de que cada órgano tiene su tiempo de tolerancia a la isquemia. El que tiene menos tolerancia a la isquemia es el cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Es entre 3 y 5 minutos. El riñón te puede aguantar hasta 40, 50 minutos. El hígado aguanta pues, hasta 30 minutos. Entonces, en función a eso, más o menos tenemos que apuntar, ¿no? Dices, entonces, el tiempo que sea posible perfundir esos órganos con la sangre pues, isotérmica autooxigenada, ¿no? Entonces, la medida posible que sea, oxigenarlos, o sea, proveer de sangre. El hecho de hacer un clampaje secuencial y reimplantar las intercostales y lumbares también es un método de protección para evitar la paraplegia. La presión arterial media entre 70 y 90 en todo el procedimiento, en toda la cirugía prácticamente. Y es más, mantener después, como les había explicado, ¿no? En el postoperatorio, mantener por encima de 80 y si es de ser un paciente con colagenopatía de 70 a 80. Es decir, la presión del líquido cefalorraquídeo se mantiene a menos de 15. Entonces, esas medidas más o menos va a evitar a que el paciente sufra la paraplegia porque es una complicación catastrófica. Mientras que para los riñones, para evitar una insuficiencia renal, igual, perfundir en la medida que se pueda, ya sea con la circulación de derivación izquierda o también con el mismo después de terminar el reimplante de la renal al tacro, inmediatamente el clamp bajarlo hacia abajo para que ya el corazón mismo ya empiece a perfundir al riñón. O sea,
en todo momento tratar de que lo menos posible el riñón esté en isquemia. Y en el momento que no se puede perfundir, administrar pues el perfustato, ¿no? De más o menos de 300 a 600 cada 6 minutos. Y los órganos abdominales, es decir, de tronco celíaco y mesentérica superior, mientras hacemos la anastomosis proximal, el bypass va a estar perfundiendo el tronco celíaco, la mesentérica, las renales, todo. Y en el momento que ya abrimos toda la aorta, en ese momento hacemos una perfusión selectiva. Inmediatamente perfundimos el tronco celíaco con la mesentérica a través de sus cánulas. Y ya pues cuando lo reimplantamos, bueno, en ese momento va a entrar en isquemia tanto la mesentérica como el tronco celíaco. Y también lo mismo en el clampaje secuencial. Después que reimplantamos la mesentérica y el tronco celíaco, usualmente se reimplanta en bloque la mesentérica, el tronco celíaco y la renal derecha. Inmediatamente después de reimplantar, lo desclampamos y clampamos por debajo. Entonces ya empieza a perfundirse la mesentérica y el tronco celíaco. Y así entonces reducimos el tiempo de isquemia. Entonces, en la perfusión aórtica distal y visceral, tenemos tres. Una que es la derivación cardíaca izquierda, esto es el que hace Coselli. La otra es la circulación extracorpórea parcial, con canulación femoral, ya sea arteria y vena. Y la otra es pues, hacer un bypass arterial, arteria-arterial, ¿no? Ya sea de la arteria axilar hacia la arteria femoral o hacia la arteria abdominal. Se hace con Dacron, con una cánula lo pasamos y lo perfundimos hacia abajo. O hacemos el bypass. Entonces acá tenemos uno, que es la derivación cardíaca izquierda. Esta solo se encarga de perfusión, o sea, perfundir, proveer sangre. Nada más. Entonces, mientras hacemos la anastomosis proximal, es decir, mientras arriba anastomosamos, entonces el corazón, esta derivación cardíaca se saca sangre de la aurícula izquierda, lleva al rodillo y del rodillo devuelve la sangre hacia la aorta distal al clampaje. Entonces se va a encargar de perfundir. En el momento del reimplante visceral, si es que la cánula está en la femoral, entonces clampamos antes de la bifurcación y tranquilamente esto puede estar perfundiendo la hipogástrica. Y en la protección visceral tenemos tres opciones, ¿no? Uno es que se puede poner custodiol a todos los cuatro ramos viscerales con custodiol. La otra es que incluso podemos dar perfusión continua a los 4 ramos viscerales con el rodillo. Y el otro es, pues, no, que se hace perfusión continua al tronco celíaco y mesentérica y el perfustato a las renales. La tercera es la que hace Coselli, pero lo demás lo he leído también, lo que en el Rutherford lo menciona, por ejemplo, con sangre fría a 4 grados, lo perfunde los cuatro ramos viscerales, es decir, tronco celíaco, mesentérica y las renales. Pero nosotros nos vamos a centrar en la perfusión continua de tronco celíaco y mesentérica y perfustato, o sea, aparte, los dos riñones o los dos renales. Y la anastomosis distal, prácticamente ya se han reimplantado todos los vasos viscerales, entonces prácticamente se desclampa y se clampa por debajo de las renales, entonces ya prácticamente solo queda en hipoperfusión o ausencia de perfusión la parte distal a la aorta, ¿no? O sea, de las ilíacas, por debajo. ¿Qué hacemos en esto? Hacemos canulación. La sangre que va a salir de la aurícula izquierda, es decir, por la vena pulmonar inferior izquierda, o también se puede hacer de la orejuela izquierda, o se puede hacer de la axilar derecha. Mira, tenemos tres opciones: de la vena, la orejuela y la axilar derecha, y de eso mandamos a un rodillo. Entonces lo que nosotros hicimos con los pacientes Milus es esta tercera que hicimos. Hicimos un Dacron a la axilar derecha y llevamos la sangre hacia el rodillo. Y una bomba con intercambiador de calor en línea. Bueno, esto más lo saben las licenciadas de perfusión. Y la entrada arterial va a ser ya sea en la arteria femoral común izquierda o en la aorta torácica descendente, en caso de no poder en la parte, o sea, la primera, ¿no? La femoral común. Pero Coselli siempre hace en la aorta torácica descendente o
o abdominal. Pero también tener mucho cuidado en esto porque esa aorta disecada, aneurismática, tiene muchos trombos. Entonces hay que tener mucho cuidado también donde canular. Entonces eso ya lo vemos en la planificación preoperatoria. La otra, ¿no? La derivación cardiopulmonar parcial. ¿Esto qué se encarga? Perfundir, recuperar y reponer volumen. O sea, control de sangrado. Y también para hacer enfriamiento. Entonces, cuando Coselli, por ejemplo, hacía arresto circulatorio en estos pacientes, hacía con esta derivación cardiopulmonar parcial. Entonces, porque claro, es entrar en bomba, ¿no? Entonces se encarga de reponer, recuperar el volumen, de enfriar y calentar. Entonces, esto nos sirve para hacer arresto circulatorio. Entonces, en anastomos proximal es prácticamente lo mismo, perfusión aórtica distal y visceral. La protección visceral, lo mismo, de las tres formas. Custodiol a los 4 vasos, perfusión continua, igual a los 4 vasos, o lo que también vamos a hacer es de acá, ¿no? Perfusión continua troncoceliaca mesentérica y perfustato renales. Y la anastomos distal, perfusión aórtica distal o ilíaco, lo mismo que la anterior. Aquí, ¿qué hacemos entonces con respecto a la canulación? En la vena femoral, le ponemos un cánula 17 French, que tiene que llegar a la aurícula derecha, guiado con ecografía transesofágica. Y en la femoral, en la arteria femoral, una cánula más o menos de 15 French. Y obviamente tiene su reservorio, ¿no? Entonces es una circulación extracorpórea. Acá habla más o menos de unos cánulas de 10 a 15 French según el tamaño de los vasos viscerales. Eso es para perfundir a los órganos, ya sea tronco celíaco, mesentérica, renales. Hay que tener control de cada arteria. La arteria y la vena femoral izquierda se diseca y canula con una cánula venosa de 15 French y 17 French. Y bueno, después que se pasa de pariendo a 150 unidades por kilogramo. Tiempo TCA por encima de 300. La cánula venosa a nivel de la aurícula derecha, siempre guiado con ET. Y luego bueno, inicia pues, la circulación extracorpórea parcial. Y la otra que es pues, el bypass arterio-arterial, ¿no? Puede ser de axila a femoral o puede ser de axila a aorta. Incluso me acuerdo de un caso cuando una vez hicieron el bypass, lo hicieron de la aorta torácica descendente a la aorta abdominal. Pero nosotros no creo que podamos hacer, salvo caso, imagínate, un paciente viene con aneurisma tóraco-abdominal y tengamos que hacer y viene con un dolor abdominal porque se está rompiendo el aneurisma. Y sabemos que en este momento no podemos usar la toracofrénica o la paratomía porque tal vez tiene compromiso de arco aórtico. Entonces, y vemos la posibilidad que primero podemos hacer un toracofrénico desde el tronco celíaco para abajo. Tal vez vemos una anatomía favorable para poder anastomosar con la parte proximal. Entonces hacemos un toracofrénico desde el tronco celíaco para abajo. Y vemos que la aorta por encima sí da para poder hacer un bypass de la aorta torácica y la aorta abdominal. Podemos hacer para hacer una perfusión distal. ¿Se puede hacer? No, simplemente es cuestión del tipo de paciente. Entonces hacemos con injerto dacro en arteria axilar, se canula con una cánula 15 o 17 French y armamos en guía, obviamente, ¿no? Para los ramos viscerales, ya sea para mesentérica, tronco celíaco, y creo que las renales siempre hay que pensar conservar con el perfustato. Entonces, tenemos escenarios. La canulación. Aquí, pues, la imagen básicamente es para más o menos ver la canulación. Entonces, acá está la vena pulmonar inferior izquierda. Ahí está la cánula. Siempre la cánula angulada. Saca sangre oxigenada isotérmica al rodillo, ¿no? Entonces, y aquí se arma una Y, y aquí lo que hace Coselli, mira, esta imagen de Coselli, en la aorta torácica, ¿no? Ahí lo pone la cánula. Pero nosotros vamos a tratar de poner la medida que sea posible en las femorales. ¿Por qué? Porque en el momento que ya abrimos toda la aorta, esta cánula se retira y prácticamente queda sin perfusión la parte distal. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Si esta cánula está en la femoral, lo clampamos aquí y seguimos perfundiendo las hipogástricas y portando la médula espinal. Entonces, de esa cánula que ingresa o que trae la sangre para devolver al paciente, se hace una Y. Y esa Y está clampada porque esa Y va a dar también otra Y tanto para la mesentérica como para el tronco celíaco, ¿no? Como le decía, igual que armamos para nuestra cirugía de arco aórtico. Ahí está, miren. Entonces,
Imagínense que cuando está clampado aquí y está clampado aquí, para hacer la anastomosis, bueno, aquí está clampado por encima de la subclavia porque no había espacio para clampar. Usualmente se clampa por debajo de la subclavia. Y el hecho de clampar por encima de la subclavia ya acarrea problemas tanto para problemas cerebrales como también para la médula. Entonces, lo ideal es mantener permeable la subclavia y clampar por debajo. Pero va a haber situaciones en que no se puede clampar, va a haber situaciones en que se rompe y va a ser necesario hacer un arresto para control de sangrado, va a haber situaciones en las que no se puede clampar. Pero lo cierto es que nosotros no vamos a hacer casi esas cirugías porque nosotros lo que estamos haciendo ahorita es la híbrida. Es decir, hacemos cirugía de arco aórtico, lo ponemos una endoprótesis hasta tronco celíaco y lo que cortamos a este nivel. Nos usamos con la prótesis, todo. De eso no se preocupen, vamos a hacer una charla propiamente de la híbrida, lo que estamos haciendo nosotros en INCOR. Eso reduce también la morbimortalidad, reduce la paraplegia. Ajá, entonces, para ver lo que es la canulación, básicamente la canulación. Entonces ya sabemos que la cánula que saca la sangre del corazón está en la vena pulmonar inferior izquierda, una cánula angulada llega al rodillo y devuelve a través de una cánula hacia la aorta torácica descendente. Como decía, nosotros vamos a hacer en la femoral, que es lo mismo. Y que tiene su armado con Y, y esa Y tiene otra Y para la mesentérica y para el tronco celíaco. Y aparte se tiene el perfustato, acá tenemos el perfustato, con el líquido con solución cristaloide fría de 4 grados, que está preparado con manitol, con lactato de Ringer, metilprednisolona. Entonces, esa solución lo tenemos armado, ¿para qué? Para administrar hacia las renales, izquierda y derecha, ¿no? Entonces, quiero que vean esa imagen básicamente para la canulación. Entonces, aquí ya más o menos para ver a colores, acá está la vena pulmonar inferior izquierda, que va a sacar la sangre hacia el rodillo, y del rodillo va a devolver la sangre hacia la aorta, miren. Solo para que vean la canulación, no es el paso de la anastomosis todavía. Entonces, ¿para qué? Mira, cuando hay un momento que se clampa aquí, por debajo de la subclavia, y se va a clampar a este nivel también, ¿para qué? Para ya hacer la anastomosis proximal, entonces prácticamente todo el cuerpo queda en isquemia. Entonces vamos a hacer un bypass para llevar sangre y perfundir la parte visceral y distal. Y acá pueden ver la Y, que está clampado para la mesentérica y tronco celíaco, y muy aparte está armado con el perfustato para las dos renales, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la canulación. Después de haber canulado, entonces tenemos, acá es más o menos para ver, ¿no? Ya es en situ, esta es la canulación real, ya no es en gráfico. Aquí pueden ver la cánula con su torniquete, como hacemos las canulaciones, pero está angulada, ¿no? Y angulada significa que esa cánula está hacia la aurícula izquierda. Como le decía, esta canulación puede estar también en la orejuela o puede estar en la axilar, ¿no? La arteria axilar. Ajá. Y acá pueden ver, miren, en vivo también, la canulación en la aorta torácica. Es totalmente distinto, ¿no? No es como está en la foto, se ve de otra forma. Mira acá, ¿ve? Con su torniquete, está canulado, al igual que las canulaciones que hacemos para la cirugía cardíaca. Entonces, después de haber canulado, tenemos 3 escenarios. La anastomosis proximal, el reimplante de los vasos y la anastomosis distal. Nada más, 3 cosas. La anastomosis proximal, el reimplante de vasos viscerales y la anastomosis distal. Más o menos en ese esquema hay que manejar todo el escenario. Entonces, en el momento que ya hago la anastomosis proximal, mira, está clampado por encima de la subclavia en este caso. Bueno, aquí está lo más práctico, que siempre se clampa por debajo de la subclavia, en esta imagen. Entonces, yo abro ya la aorta y está clampado a este nivel, porque si no, pues el sangrado distal se viene, ¿no? Entonces está clampado tanto en la parte proximal y en la parte distal. En ese momento ya después que clampo ya empieza prácticamente la circulación o el bypass, ¿no? Más o menos dice con un flujo de 1500 a 2500 mililitros por minuto. Entonces ya clampamos, en ese momento empiezan a dar la perfusión. Mira, llega al rodillo y regresa a la aorta, ¿no? Por supuesto que están clampados de los ramos viscerales, porque todavía no es necesario, porque se está perfundiendo ahorita con esto, todos los órganos viscerales y la parte distal.
Entonces empezamos a hacer la anastomosis, anastomosamos, terminamos la anastomosis, ¿no? Acá estamos anastomosando y estamos en circulación en bypass izquierdo, ¿no? Estamos perfundiendo. Entonces, supuestamente ya hemos terminado la anastomosis. Igual seguimos en perfusión. Ahora viene el reimplante visceral. O sea, ya vamos a reimplantar los troncos celíacos, la mesentérica, las renales, y si es por ahí las intercostales o lumbares. ¿No? Dice que siempre que en la medida de posible hay que reimplantar de T7, o sea, D7 dorsal 7 a la L2, lumbar 2. Entonces, en ese momento que ya vamos a abrir la aorta, se interrumpe todo prácticamente la circulación, porque vamos a abrir la aorta. Ahora, recuerdan que la aorta cuando se abre, pues no es que los vasos se encuentran ahí, y es más, cuando es una arteria disecada, está lleno de trombos, no se ve, o sea, no, va a haber un momento que vamos a entrar en interrupción total, o sea, es decir, se para la máquina. Entonces empezamos a abrir la aorta, hay que tener mucho cuidado con los uréteres, hay que tener mucho cuidado con las estructuras aledañas a la aorta. Entonces empezamos a abrir por la parte anterior para tratar de ubicar obviamente que estos ramos viscerales ya han sido independizados, ya han sido cabalzados, cada uno está identificado. Entonces abrimos la aorta, retiramos los trombos, retiramos las membranas de la disección, todas ellas, y empezamos, después de haber ya ubicado todos los órganos, ya sea todas las arterias o los ósteos de las arterias, ya sea mesentérica, tronco celíaco y las renales, empezamos la perfusión selectiva. Es decir, ya le hemos canulado, porque recuerden que la cánula de la aorta ya se ha retirado. Esto ya, acá está clampado, ¿ya ven? Acá pueden ver que ya ha sido clampado la cánula de la aorta. ¿Por qué? Porque ya se ha sido retirado. Pero en caso de nosotros que vamos a poder en la femoral, no va a ser retirado porque podemos clampar aquí y tranquilamente podemos ir perfundiendo a la ilíaca y esto a la hipogástrica y esto a la médula espinal. Entonces, ya colocamos la cánula al tronco celíaco y la mesentérica. Y empezamos la perfusión selectiva con la aorta abierta, ¿no? Por ejemplo, acá Coselli lo hacía prácticamente por abajo todo abierto, pero nosotros vamos a clampar a este nivel, porque siempre hay sangrado de retorno. Entonces, empezamos la perfusión al tronco celíaco y la mesentérica. ¿A qué flujo? Dice 200 ml por minuto. También he leído donde dice hasta 500 por minuto hay que dar tanto al tronco celíaco y la mesentérica. Y la renal, aparte, ¿no? Con su circuito del perfustato, acá dice, por ejemplo, de 400 a 600 cada 6 minutos. 400 a 600 hay que pasarlo en 1 o 2 minutos. Y cada 6 minutos. Entonces, para protección renal, ¿no? Entonces, con la aorta abierta, lo que hacemos es la perfusión selectiva, tronco celíaco y mesentérica, de 200 a 500 ml por minuto en tronco celíaco y mesentérica con la sangre isotérmica que está saliendo, con la sangre autooxigenada que está saliendo de la aurícula izquierda, o puede ser del axilar también. Y mientras que el riñón con el perfustato, de 400 a 600, pasar en 2 minutos, cada 6 minutos hay que repetirlo. Entonces acá pueden ver in situ, mira en vivo, no es como el dibujo, mira el tronco celíaco, mira la renal izquierda, mira la mesentérica, la renal, a veces no se identifica, y en las arterias en las disecciones donde la renal sale de la luz falsa, la renal derecha sale o todos los 3 troncos viscerales principales están en la luz falsa y están llenos de trombo, entonces es un poco complicado, no es tan fácil. Entonces acá lo que le decía, mira, dice cada 6 minutos a una velocidad de 300 ml por minuto durante de 1 a 2 minutos. O sea, es decir, cuando yo tengo de 300 a 600 ml, o sea, para las renales, hay que pasarles en 1 o 2 minutos y repetir cada 6 minutos. ¿No? Acá arriba dice un poco de la mesentérica. Ahí está. Dice 500 ml por minuto, ¿no? A la mesentérica y al tronco celíaco. Mira, ve, pueden ver acá, este es in situ, mira en vivo. ¿Dónde está la mesentérica? ¿Dónde está el tronco celíaco? ¿Dónde está la renal?
Es terrible. No es como el dibujo, ¿no? Entonces, en ese momento que se buscan las arterias, va a haber un momento que se interrumpe toda la circulación visceral. Pero como le digo, este, cada órgano tiene su tiempo de tolerancia a la isquemia. Lo que tenemos que preocuparnos es, la médula espinal tiene más tolerancia, más o menos, te puedo aguantar cuánto, 20, 30 minutos de isquemia en normotermia. Entonces, cambia el cerebro, como decía, en 3, 5 minutos la corteza, pero en general el cerebro hasta 10, 15 minutos puede tolerar la isquemia. Entonces, si a nosotros nos preocupa la médula, nos preocupa el hígado, nos preocupa el intestino puede tolerar más tiempo de isquemia todavía. El riñón, más o menos de 30 y 40, ya empieza a encontrar ya lesiones del epitelio. Entonces, si entendemos el tiempo de tolerancia de isquemia, entonces uno puede actuar con cautela, ¿no? Entonces, sabes, 2, 5, 10 minutos, no es mayor cosa, y luego, pues, reperfundirlo, ¿no? Si les recuerdo, por ejemplo, el paciente Miluska que se operó cuando intentamos hacer esto, entró aire en la cánula que salía de la axilar. Estoy seguro que era porque el dacron que anastomosamos, los puntos, no siempre son sellado. ¿Por qué? Porque incluso cuando hacemos cirugía de arco aórtico con canulación axilar, tenemos abundante sangrado en la zona de disección. Entonces, no creo que sea, pues, así, zona sellada. Creo que por ahí, como el rodillo succionaba, entonces se metió aire y prácticamente hubo problemas. Y en ese tiempo el paciente tuvo muchas cosas contraproducentes, presión con hipotensión, que yo veía incluso la media que estaba en 30. Vi, pues, que el paciente lo pusieron su drenaje líquido esofágico. ¿Quién tomó importancia en ese momento? El paciente estaba muy hipotenso. ¿Quién se preocupó de la presión de perfusión de la médula espinal? Ya esto prácticamente nos sacó de escenario mientras arreglaban. Había mucho sangrado de los vasos viscerales que no habían sido controlados, no habían sido cabalzados. Toda una cosa que se vino. Y a pesar de eso, el paciente, pues, cuando en el postoperatorio, sin ningún inconveniente, nada de isquemia visceral, nada de problema renal, nada de nada. Entonces, cada paciente es un paciente, ¿no? Pero más o menos, viendo todo el escenario, si eso ha pasado, eso nos debe enseñar más o menos cómo hacer la próxima. Entonces, ya viene el momento del reimplante. En ese momento también, si es que se reimplante en botón, es decir, todo en grupo, usualmente en su mayoría se hace eso. Tronco celíaco, mesentérica y renal derecha juntos se implantan. En ese momento pueden seguir perfundiéndose, mira, porque estamos usando todo en botón. Entonces, en ese momento, en el reimplante de los vasos viscerales puede seguir perfundiéndose. O de lo contrario, en ese momento no tomará mucho tiempo, será pues como 3, 4, 5 minutos del reimplante. Entonces, en ese momento va a ser isquemia. Se va a ver isquemia en el momento de que se buscan los vasos y en el momento que se reimplantan los vasos. Va a haber isquemia. Pero aquí antes, pero aquí entonces. El hecho que ya reimplantamos, este clamp ya podemos retirar distal a la anastomosis. Entonces hace, cuando ya se clampa distal a la anastomosis, inmediatamente la sangre que viene del corazón va a perfundir todos los ramos viscerales. Entonces esto se llama desclampaje o clampaje secuencial. También es un método de protección para la isquemia visceral, ¿no? Hay que tener mucho en consideración eso. Apenas anastomosamos, por ejemplo, aquí viera, se anastomosó ya las intercostales y las lumbares, inmediatamente el clamp la movía hacia abajo. Entonces ya se está perfundiendo la médula espinal. También es parte de la estrategia de protección de isquemia de órganos viscerales. Y la tercera parte, que es la anastomosis distal. Prácticamente ya todos los órganos ya se están perfundiendo, solo nos quedaría la parte del miembro inferior. Entonces, mira, el clamp ya se ha retirado por debajo de todos los ramos viscerales, tronco celíaco, mesentérica y las renales. Y solo nos queda la anastomosis distal. Bueno, en este caso, como los ilíacos están normales, se anastomos directa a la aorta. Pero, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, Miluska tenía todas las ilíacas enfermas, teníamos que reemplazar todas las ilíacas, se tenía que reemplazar las hipogástricas, toda una cirugía que se amplió, todo eso pasó en este paciente y nunca tuvo problemas.
De tener solo esto, creo que la cirugía es pues, cuando 2, 3 horas menos, porque el hecho de reimplantar las hipogástricas es un poco tedioso, ubicarlo todo es un poco tedioso. Entonces ya acá se reinicia la perfusión visceral y se termina la anastomosis distal. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. He tratado de hacerlo más didáctico, tratado de acomodar